Hola compañeros, ¿cómo están? Vamos a trabajar ahorita un tema que no hemos trabajado tanto en clase. El tema es el triángulo rectángulo como figura base de geometría. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que tenemos que rescatar de aquí? Identificar lo que son, cómo identificar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Para todo esto, que podemos ver primero las características de un triángulo rectángulo. Y como todo triángulo rectángulo, tiene tres lados, eso todo lo conocemos. Y tiene tres ángulos, igual que todos los triángulos rectángulos, y también sabemos que la suma de sus tres ángulos internos nos da 180 grados como resultado. Pero una característica importante de este triángulo rectángulo es que uno de sus ángulos es recto. ¿Qué entendemos por esto? Ahí tenemos una imagen de un triángulo rectángulo. Si nos damos cuenta, vemos que uno de sus ángulos es recto, es decir, mide 90 grados. Además, otra característica de este es el nombre de sus lados, los cuales reciben el nombre de hipotenusa en el lado más largo. Y creo yo que es fácil de identificar en cualquier triángulo rectángulo, la hipotenusa. Y sus otros dos lados reciben el nombre de catetos, cateto adyacente y cateto opuesto. La pregunta es, ¿cómo puedo identificar yo a ese cateto adyacente o a ese cateto opuesto? La respuesta es muy sencilla, de acuerdo al ángulo que se está dando de referencia. Suena complicado, veamos que no es tanto. Tenemos nosotros ahí un nuevo triángulo rectángulo, del cual nos dan de referencia un ángulo alfa. A partir de ese ángulo alfa, yo puedo determinar cuáles son mis catetos, pero antes de eso, yo ya sé cuál es la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es el lado más largo que tiene un triángulo rectángulo. Pongamos nombre a esos lados. Tenemos el ángulo, el lado X, lado Y, lado Z. Nos podemos dar cuenta fácilmente que pues la hipotenusa es el lado X. ¿Por qué? Porque es el lado más largo que tiene ese triángulo rectángulo. Nos quedan dos lados, Y y Z. Cada uno son los catetos. ¿Cómo puedo saber yo cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? Por definición de opuesto es lo que está frente a nosotros, en contra de nosotros. Cuando tenemos un vecino que vive en el lado opuesto de la calle, quiere decir que vive enfrente. Si nosotros analizamos ese triángulo, el lado que me queda justo enfrente o al otro lado del ángulo alfa sería el ángulo Y. Ese sería mi cateto opuesto. Mientras que el cateto adyacente, por definición, es el ángulo, el lado que se forma donde se presenta el ángulo, junto con la hipotenusa. Si nosotros nos damos cuenta, el ángulo alfa se forma entre la recta X y la recta Z, que son la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces nuestro cateto adyacente sería Z. Nuevamente, se puede decir lo siguiente para recapitular. Siendo el ángulo alfa el ángulo que está dando como referencia, nuestro cateto opuesto es Y, nuestro cateto adyacente es Z. Pero ¿qué pasaría si nuestro ángulo de referencia fuera beta? Si beta fuera nuestro ángulo de referencia, el lado que tenemos justo enfrente sería Z ahora. Ahora Z es nuestro cateto opuesto, mientras que Y se convierte en un cateto adyacente. Si te fijas, no está nada complicado esto. Vamos a practicar un poquito lo aprendido. En los siguientes triángulos rectángulos, determina cuáles son los catetos opuestos, adyacentes e hipotenusa. Tenemos aquí un ángulo alfa con los lados ABC. En este tenemos los lados DEF y en este último los lados GHI. Igual puedes ir a tu cuaderno, copiar los triángulos estos e ir contestando a ver si sabes cuál es el cateto opuesto, adyacente o hipotenusa de cada uno de los tres. Puedes poner pausa en el video en lo que lo contestes y ya después veremos cómo lo resolviste. Si tus respuestas fueron las siguientes, quiere decir que estamos aprendiendo y estamos haciendo las cosas bien. Compañeros, por lo pronto aquí los dejo yo y pronto tendrán nuevas noticias para seguir trabajando. Hasta luego.